Hola, Muni. Hola, Sandra, ¿cómo estáis? Bien, ¿te acostada? Sí, por... No, mentira. Tu, tu. Me muteé, lol. ¿Estás en Santiago? No, nos silenciaron. Hola, Sandor. Buena, pues, Mari Carmen. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te baila? Me están muteando. No sé si el compadre técnico, perdóneme, o Nasser, pero me están muteando. Uh, Silencio, por favor. Están silenciando a todos, creo, de configuración. Hola, yo. Hola, Pipe. Hola, Mari. Hola. Hola, Tasi. Hola. Y sí, ya. Ya, estimados. Comencemos. Por favor, en silencio. En silencio. Ya. Primero lo de siempre. Los de Zoom, ¿se escucha bien? ¿Sí, Sandor? Sí, hoy día va a participar Sandor, ¿o no? Sí, obvio que sí, pero me mutean. Entonces no veo. No, no, es que al principio estábamos viendo si se escuchaba bien o no y se colapsaba el audio, por eso necesitamos que estén Ah. todos muteados. Ya, ya, perfecto. Ya, partamos. Un par de cosas. Nos dimos cuenta, de hecho, alguien, ¿quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Usted, ¿sí? De que hay un par de ejercicios de la prueba que no es que estén mal, pero a nivel lógico, intuitivamente uno podría optar por otra respuesta. Así como elegantemente, no estaba malo, porque incluso hace que la respuesta final sea ninguna de las anteriores y se va a considerar esa buena, pero tranquilo. Entonces, de hecho, ya lo cambiamos. Lo que nos falta solamente que estamos ajustando es que no nos vaya a quedar embarrada y que reprocesar todas las notas, que es automático, y después se ajustará un poquito. Eso lo queremos hacer, bueno, en realidad ya se hizo, pero le pedí a Macarena que actualice esas notas y después yo voy a revisar el lunes todas las solicitudes, además que me han mandado si hay algo extra. Pero son cosas chiquititas, muy puntuales, para su tranquilidad. ¿Ya? ¿Qué cosa? No, no eran errores, eran interpretaciones. No, es que a lo mejor puede ser un error de webcurso, pero voy a ver, sí. Ah, Sandor, dígame. ¿Cómo que no hayan preguntas malas, profe? No estaban malas, No. eran formas de interpretar. Ya, ok. Ya, pero ese no es el punto, ese no es el punto. Ya, sigamos avanzando. Ya les comenté, dígame. ¿En qué sentido baja? No. No, solo sube, solo sube. O sea, si es en la solicitud de recorrección mía puede bajar. En este cambio no. De aquí al un par de días. Pues, cuando yo me meta el lunes, eso ya tiene que estar. Ah, no, pero en la recorrección no se preocupe. Si la manda y ya se hizo el cambio, no le va a afectar. ¿Ya? Dígame. Entonces, ¿se podría anular esa pregunta? Uy, no, pero probablemente pongamos dos alternativas que son correctas, que eso lo podemos hacer. Pero, no, de hecho eso es lo más injusto, porque no. Ya, oiga, ¿qué está haciendo? Oiga, ya, shh. Ya, pongámonos serios. Silencio, estimados, silencio, están muy Hola, Toto. revueltos. Silencio, no me hagan separarlos, pues. Oigan, ya, pues, silencio. Ya empezó la clase.
No, no es que vayamos a partir, ya empezó la clase. Ya, partamos. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Dígame. Los flujos y ver, también compararlo con la utilidad y cómo podemos pasar de utilidades Exacto, a flujos. tal cual. Para que vayan tomando nota, no se desconcentren. Oigan, pero salgan de los teléfonos. Si tienen que estar una horita. Oiga, oiga, ya pues, ya pues, ya pues, ponga atención, escúchenme, escúchenme. No vean nada aparte de escucharme. Que por lo menos los primeros minutos tiene que ser así, ¿ya? Entonces, primero, por favor, tenemos que volver a retomar. Estamos en una parte que es fundamental del curso. Estamos en las unidades que engloban todo lo demás. Por lo tanto, es clave que vayan entendiendo. Lo primero que tienen que tener muy claro es que nosotros vamos a aprender a crear flujos de caja. Eso es. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Para eso vamos a empezar con algunos ejercicios, unos ejemplos de a poquito. La próxima semana vamos a seguir con ejercicios más difíciles, etcétera, etcétera. Crear flujos de caja no es evidente, tiene harta lógica diferente. Por lo tanto, tienen que poner mucha atención. Para crear, ya pues, oigan, silencio. Para crear flujos de caja, como les decía, no es evidente. Hay que poner mucha información de por medio. Por lo tanto, les pido que se concentren. Acá, y espero al final de la hora alcanzar a explicarles WAC y la tasa de descuento, se van a dar cuenta que vamos a involucrar toda la materia del curso. Por lo tanto, tienen que ir avanzando de forma muy sólida, si no les va a costar mucho más de lo que ha sido hasta ahora. ¿Ya? Así que empecemos con este ejercicio. Aquí, sí, ya. Primero lo voy a leer completo para que se hagan una idea y después les voy a ir diciendo línea por línea a qué se refiere cada cosa. ¿Ya? Tenemos una compañía de servicios computacionales que tiene en carpeta un proyecto que aumentará sus actuales ingresos por ventas de 8 millones a 9.200.000 al año. ¿Ya? Manteniéndose su margen de contribución en 40% de las ventas, sus costos fijos adicionales alcanzarán 250.000 al año, de los cuales 150.000 corresponderán a depreciación y amortización de los activos de largo plazo, con una vida útil de 10 años. Al cabo de estos no tendrá valor residual alguno y su disposición no será costosa. La compañía deberá invertir 1,5 millones de los activos de largo plazo en fondos necesarios para la operación del proyecto, una inversión permanente de 400.000 más, ambas inversiones desembolsables hoy. La tasa de impuesto a las utilidades es 30%. Ese es el enunciado. Antes de partir, no sé si se puede ver el captivo, ustedes tienen que entender lo siguiente. Dentro de flujo hay ciertas cosas que son importantes. Siempre los ingresos, los gastos, de los cuales nosotros vamos a tener desembolsables y no desembolsables. Impuestos, inversiones en general. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque todas estas cosas las tenemos que incorporar para crear flujos de caja. Lo que pasa acá es súper importante. Todos los gastos afectan para el cálculo de la utilidad. Utilidad. ¿Y por qué queremos calcular siempre la utilidad contable pese a que queremos el flujo? Por esto. Porque el impuesto a las utilidades es flujo. Y eso siempre pasa. Cuando le digo a los alumnos, oye, ¿saben qué? Pucha, en realidad nosotros queremos flujo, no queremos contabilidad, ya está bien. Entonces me dicen, profe, entonces no me sirve de nada los gastos no desembolsables. No, no es que no les sirvan de nada. Hay que reversarlos y ahora les voy a explicar cómo se hace. ¿Por qué? Porque los tenemos que incorporar para calcular la utilidad. Y con la utilidad podemos calcular el impuesto. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. Todos los gastos tenemos que identificar si son desembolsables o no desembolsables. Y por último, hay que tener en cuenta las inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones nosotros las vamos a clasificar principalmente en dos partes. Principalmente, inversiones de activos
no corrientes, o antes se llamaban fijos, e inversiones en NOF. ¿Qué es lo que era el NOF y capital de trabajo? Pero el NOF principalmente. ¿Qué es lo que era? Dígame, Mari. Las necesidades operativas de fondo. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que implicaba eso? Pero a nivel general, ¿quién me lo puede explicar con sus palabras? ¿Por qué una empresa necesita tener NOF y capital de trabajo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas son cosas que ya tienen que empezar a aplicar. Este es el primer esta es la primera unidad global que ustedes van a tener en su carrera en esta área. ¿Por qué? Que lo quiera. Ahora en esta materia yo les podría preguntar de todo y vamos a mezclar toda la materia vista hasta ahora. ¿Qué lo quiera? ¿Quién me puede explicar con sus palabras qué lo quiera NOF? ¿Nadie? Dígame, Mari. Como lo que necesita la empresa para poder funcionar, como lo mínimo para Exacto, es la vender y cantidad comprar. de flujo que uno inyecta para que la empresa pueda funcionar. Por eso les digo, estamos en una parte sumamente importante del curso. Estamos en un punto de inflexión. Entonces, explicado con palabras muy simples y básicas. Una empresa para poder funcionar uno tiene que comprar el activo fijo, sí, las máquinas, todo, pero una vez que está el activo fijo uno no va a poder vender, ¿por qué? Porque necesitamos, comillas, prestarle plata a la empresa, ¿para qué? Para que compre inventario, le pague los primeros sueldos, hasta que empiece a vender. Y se acuerdan que nosotros vimos el ciclo operacional, cuánto duraba, y ese ciclo operacional uno podía calcular cuánto NOF se requería. Eso es. Por lo tanto, nosotros ahora también vamos a ver de que existen inversiones en activos no corrientes. ¿Y esto qué pasaba al final del periodo, dependiendo de lo que nos digan? No, pero ¿qué pasaba al final nomás? Uno asumía que se vendían, ¿se acuerdan? ¿Y qué vimos en la clase anterior? Eso. En otras palabras, ustedes van a tener que saber aplicar, y eso incluye mucho intro a la conta. Por eso acá es una materia, una unidad que engloba todo lo que han visto hasta ahora. Van a tener que aprender qué efecto en flujo tiene el vender un activo. Y ahí lo primero que ustedes deberían decir, sin que yo se los diga, decir, profesor, ¿y cuál es el valor del libro? Ese va a ser el efecto en flujo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a llegar la venta, pero esa venta va a tener un efecto tributario también, po. Y para calcular el efecto tributario necesitamos saber el valor en libros. Por eso es tan importante además la contabilidad. El NOF, o las necesidades operativas de fondo, se asume que siempre se recuperan al final del periodo. Pero en los primeros ejercicios yo no lo voy a incorporar, porque me he dado cuenta que se enredan con eso. Pero para que lo tengan como principio, siempre se recupera al final. ¿Ya? Si una empresa coloca inversión, en el último periodo vamos a tener que poner eso que fue negativo porque pusimos plata, en el último periodo va a ser positivo por el mismo monto. Por ahora, en el primer ejemplo que vamos a resolver, no lo voy a incorporar para que no se enreden, porque tener tanta información junta cuesta. ¿Ya? ¿Quedaron claros? Ya. Cualquier cosa me van preguntando. Volvamos al PDF. Ahora sí. Vayan anotando todo lo que les digo. Punto 1. Si yo les digo que los ingresos, si es que se hace este proyecto es implementar este sistema o no implementarlo. A simple vista uno no logra ver si el proyecto tiene un VPN positivo o no, no lo logra ver, uno no cacha esa cuestión. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis, una evaluación de proyecto. ¿Ya? Punto 1. Si los ingresos pasan de 8 a 9 millones 2, ¿los 9 millones 2 son nuestros flujos relevantes o no? ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Dígame. La diferencia entre 9 millones 2 y lo que creció. Exacto. El principio que vimos la clase pasada, para que tomen nota y si quieren revisan el video de la clase pasada, es que vamos solamente a incorporar los incrementales, que es una forma de calcular los flujos. Solamente vamos a tomar en cuenta los costos y los ingresos incrementales. El escenario A, el escenario B, ¿se acuerdan que se los dije la clase pasada? El escenario A es hacer el proyecto. El escenario B es no hacer el proyecto. A nivel de ingresos, ¿cuál es el puro diferencial? 1.200.000. Listo, eso es lo primero que tienen que anotar.
Ingresos relevantes o ingresos incrementales, 1.200.000. Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos el proyecto, ojo, ¿cuántos van a ser nuestros costos variables? Perdón, hay alguien levantando la mano. Pablo, en Zoom, dígame. Que sí, que siempre cuando me digan como aumentará o algo así, yo asumo que ese va a ser el cambio y es lo que tengo que restar. Pero no se lo aprenda de memoria, porque acá es mucho de análisis. En general, sí, pero ustedes le pueden decir, va a aumentar tanto, pero a lo mejor va a aumentar un 10% y tenemos asegurado un 5%. Ahí usted va a tener que analizar la situación, Pablo. Por eso es tan complicada esta materia, porque tiene mucho análisis, mucho, ojalá, ejemplo, lo más parecido a la vida real. Dígame. Pero no tendría sentido hacer un proyecto que tiene ingresos negativos, pero de poder podría. Es que, dígame. O sea, que habíamos hablado que algunas veces las empresas Sí, pero toman decisiones tendríamos que poder cuantificar los otros efectos como los positivos. efectos futuros. Sí, algo así. exactamente. Si lo podemos hacer no habría ningún problema. Eso, de hecho, igual está interesante cómo va a tirarlo. Dígame. Pero no, ¿en qué sentido? Sí, por eso son fijos, po. Tengo que incorporar todo lo que vaya a variar en el caso que yo haga el proyecto. Yo ahora le estoy preguntando solo los variables. Los costos variables del proyecto, dígame. ¿Qué cosa? Quería decir que los costos variables debería ser el porcentaje de las ventas, no el 40%, sino el 60%. Exacto. Por lo tanto, vayan anotando. Lo primero que tenían que anotar era el diferencial de ingresos. Lo segundo que tienen que anotar, que es un dato, es cuánto aumentarían los costos variables. Ese dato lo tienen que sacar. ¿Y de dónde? Porque el enunciado les dice que el margen va a ser un 40, por lo tanto pueden asumir inmediatamente que el costo variable que se va a incorporar en el caso que yo haga mi proyecto va a ser el 60% de las ventas. Listo. Sí, sí. De que los costos variables que se van a incorporar o van a existir solo si el proyecto se realiza, van a ser un 60% de las ventas. Por eso les digo, eso es lo que tienen que tener claro. Tercer punto que tienen que anotar, estamos solo desglosando el enunciado de un ejercicio relativamente básico, ¿ya? Pero sirve para empezar a soltar la mano, para que sepan a dónde se van a enfrentar, dígame. Solo si es que esos costos fijos aparecen al hacer el proyecto. Y ahora se los voy a explicar, ahora vamos a eso. Dígame, Mari. Sí, profe, es que ¿a qué se refiere cuando dice manteniendo su margen de contribución? De que el porcentaje de margen de contribución se va a mantener el 40%, porque yo les podría decir, y esto lo hemos hecho muchas veces, se va a aumentar las ventas de 8 millones a 9 millones 2, pero estas ventas extras van a tener un margen peor al que tenían antes. Las ventas de 1 a 8 millones tenían un 40% de margen de contribución. Y lo que está diciendo acá es que de las ventas de 8 a 9 millones 2 también tienen un 40% de margen de contribución. A lo mejor las unidades vendidas de 8 a 9 millones 2 son más caras unitariamente. En este caso me están diciendo que no son más caras unitariamente. Pero contribución se refiere como a lo mismo. Al margen nomás. No, Ah, al al margen margen. nomás. Margen de contribución, ese es un nombre que van a ver después en conta 3. Como el margen de ventas. El margen de ventas. Ya, el margen. perfecto. Gracias. Sí. ¿Ya? Sigamos avanzando. Luego nos dicen una palabra clave. Nos dicen una palabra clave. Sus costos fijos adicionales alcanzarán 250.000. Eso es lo que nos está diciendo. Como son costos fijos que van a estar extra, solo si es que el proyecto se realiza, son relevantes. Por lo tanto, tenemos que incorporarlos. Si ahí nos dijera, la empresa tiene costos fijos de 250.000 al año que están a todo evento, sería simplemente un distractor. Exacto, un costo hundido, muy bien. Pero en este caso nos dice específicamente, tenemos costos fijos adicionales a los actuales que, entre comillas, van a aparecer entonces solo si es que realizo el proyecto por 250.000 al año. De los cuales, y aquí se pone entretenida la cosa, si no es muy básico todo, de los cuales los 250 rebajan utilidad. ¿Estamos claros con eso?
pero 150 son depreciación y amortización, son no desembolsables. ¿Qué cosa? Sí, o sea, al final, después de calcular la utilidad, los tengo que reversar. ¿Qué cosa? No, calma, todavía no he llegado a explicarle eso. Dígame. Pero después se los voy a mostrar, para que no se enreden. Bueno, después de calcular la utilidad se reversa, pero eso lo van a ver cuando lo empiece a resolver. Los 150 corresponderían a depreciación y amortización, y cuando uno tiene gastos o costos, oiga pues, que son amortización o depreciación, ¿son desembolsables o no? ¿Es algo que uno pagó o no pagó de efectivo? No, porque amortización, ¿se acuerda de la amortización? No era ingreso efectivo. Y acá lo importante es el flujo de caja. Alguien está levantando la mano. Felipe, dígame. Sí, no me quedó claro por qué los costos variables, si es que se realiza el proyecto, sería el 60%. Porque el enunciado nos dice nomás. No, ¿en qué parte como que no Es que entendí el eso? margen de contribución es 40. Entonces, el margen es venta menos costo. Ya, pero eso significa que igual no va a variar, pues, ¿no? No va a variar el porcentaje, no el total. Ya, ya. Ya, sigamos. Ya, estimados. Shh, silencio, silencio. Ya, oiga, ya. Pues. Ya. Luego nos dicen, con activos de largo plazo con una vida útil de 10 años. Yo les voy a decir una cuestión al tiro, de facto, los ejercicios generalmente, a menos que explícitamente les digamos lo contrario, se evalúan hasta que el proyecto ya no pueda seguir funcionando. Anoten eso. Por lo tanto, si yo me va a costar, y al final en el segundo párrafo sale, pues sí, el segundo párrafo, si a mí me va a costar X millones comprar un activo y ese activo va a durar 10 años, yo voy a evaluar el proyecto por 10 años. Eso es un acuerdo que uno siempre evalúa el proyecto hasta que los activos dejan de funcionar. Dígame, pues. ¿Qué cosa? Sí, hay que hacer 10 años de flujo. Pero no se trata de adelantar, pues espere que termine la idea, pues. Ya, entonces nosotros tenemos, ya nos están diciendo entre líneas que tenemos que evaluar el proyecto a 10 años. ¿Estamos claros? Sigamos avanzando. Al cabo de estos, no tendrán un valor residual alguno y su disposición no será costosa. Lo que nos está tratando de decir ahí el enunciado, al decir que no tendrá una disposición alguna, es que no lo puedo vender. Eso me está diciendo el enunciado, de que el activo no tiene sentido que yo lo venda. ¿Ya? Y nos dicen, y su disposición no será costosa, significa, porque ojo, nosotros hasta ahora habíamos visto que el activo fijo se vende, pero ¿qué pasa si el activo fijo uno tiene que pagar porque se lo lleven? Exacto, ¿se acuerdan cuando vimos, cómo se llama ese costo? No, era un, ¿y cómo se llamaba? Desmantelamiento. Puede que tenga un costo por desmantelarla, y eso yo perfectamente se lo podría decir en el enunciado, solo para que sepan aplicarlo. Entonces, por eso les digo, esto es una materia que van a aplicar todo lo que han visto hasta ahora. Dígame. ¿Ve que no me está entendiendo nada? No, así no podemos seguir. No podemos seguir. Pero si eso es un tema contable, yo quiero flujo. Cuando usted lo agregó al inicio, el comprar la máquina, ¿pagó eso o no? Ya. Lleva 3 del mismo estilo, 3 para tirar como en 20 minutos. Dígame. Si me dicen, tendrá un valor residual y su disposición costará tanto, exacto, es algo que yo tengo que pagar en ese momento. Exacto, en el periodo 10 yo tendría negativo por el monto que tendría que pagar porque se la lleven. ¿Ya? Exacto. Pero más allá del nombre debería estar bien explicado y decir, y además la máquina al término... Shh,
Al término de la vida útil, la máquina hay que pagar tanto porque se la lleven. Pero que entiendan la lógica, todo eso lo van a empezar a aplicar para crear flujos de caja, porque así es como se evalúan los proyectos, dígame. No, pues me dice que no será costosa, es cero, pues no, pues no estoy tratando. Sí, bueno, y no, o podría decir, y no tendrá costo de, no tendrá costo por desmantelarla. Ya. Además nos dicen, silencio, silencio. Además nos dicen que para poder llevar a cabo el proyecto tenemos que desembolsar 1.900.000. 1.500.000 lo vamos a desembolsar para comprar máquinas y 400.000 los vamos a desembolsar porque necesita la empresa necesidades operativas de fondo, necesita NOF. Eso es lo que nos está diciendo. A nivel práctico, los 400.000 ya les dije que siempre los deberíamos recuperar, pero tratamos de hacer este primer ejercicio muy básico, muy simple, sin nada de esas cosas, para que simplemente vean hacia dónde vamos. ¿Ya? Y otro tema importantísimo es que la tasa de impuesto a las utilidades es 30%. Ese dato lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el pago de impuestos es un egreso de caja, es flujo. ¿Ya? Ya vayan anotando, terminen de anotar y hay un minuto y lo empiezo a resolver. Dígame. Entonces, uno cuando hace este flujo tengo que poner la utilidad operacional y después la utilidad operacional neta. Puede anotar todo lo que quiera, pero tiene que llegar a cuánto le quedó en caja. Si quiere puede hacer un cuadrito aparte con la utilidad operacional y después poner el impuesto, como ustedes quieran. Dígame. Profe, que no entendí. ¿Puso su micrófono o no? Pues? ¿Pero está prendido o no? ¿Está prendido? Ah, ya. Que no entendí lo de la inversión permanente de 400. Inversión permanente se refiere a que usted le prestó plata a la empresa para que pueda comprar su inventario, sus cosas, y en el último periodo, cuando cierra el proyecto, usted esa plata la saca. A eso se refiere una inversión permanente. No es que usted la ponga y se la van a devolver cuando tenga flujo en 2 periodos más. No, sino que se la deberían devolver en el último periodo. Una vez nomás. Ya, pero yo ya les dije que para no complicar el ejercicio, eso no lo vamos a hacer en este caso puntual, para que sea un ejercicio un poco más liviano, para partir con esto. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? ¿Estamos claros? Dígame. Sí. No, porque nos está diciendo que su valor residual es cero, no lo voy a poder vender. Compré máquinas que al final no las voy a poder vender con el 1.500.000. Eso. A usted le podrían haber dicho compré 1.500.000 en máquina y después que le digan que al término de la vida útil las vendo en tanto. Pero en este caso no se venden ni nada. ¿Ya? Exacto, quedó ahí botado y chao. Pues normalmente, en general, y por qué pusimos este dato así, esto ya es algún tema más práctico, real, es que si no se vende en general tiene un costo alto de que se la lleven. Por eso o tiene uno o tiene el otro, pero acá por simplicidad acá les puse que no va a tener valor residual, no se va a vender y tampoco va a tener un costo de que se la lleven. Es por simplicidad, pero en la vida real o tiene uno u otro. Dígame. Profe, es que ya acá usamos ingresos incrementales, que es la diferencia en el fondo del ingreso de los 2 años. ¿Sí? Pero en cuanto al costo, ¿vamos a tener que hacer lo mismo con el costo variable, por ejemplo? Es que el costo variable, sí, pues. La diferencia también, tomamos esa diferencia. Es que el diferencial es, nosotros ya sabemos que el costo variable es 60% de lo que se vende. Ya, perfecto. Entonces ahí lo podemos calcular, ya. Ya, gracias. Empecemos, dígame. ¿Podría explicar nuevamente lo que acaba de decir? Que tengo la misma duda que planteó Felipe antes respecto de cómo usted concluyó que a partir del margen de contribución en 40%, el costo variable era del 60%. Porque el margen de contribución es ventas menos costos. ¿Ya? Sí, Felipe, dígame. Felipe, Sí, bueno. sí, con el tema de los ingresos, también estos pueden ser como desembolsables y no desembolsables, depende si que me dan ingresos por anticipado, ¿no? Totalmente. ¿Y esto es como en este ejercicio entra esto o todavía no? No, en este ejercicio de facto se cobra al contado. Pero es difícil que vayan por adelantado y que en un año te queden colas de un periodo a otro. Es difícil. Pero sí podría eventualmente complicarse y ser. En la vida real pasa eso. Que quedan ingresos que no fueron en flujo, etcétera, etcétera.
Y uno, pero, por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿esas cuentan como ingreso también? Sí, pues, totalmente. Pero Pero aunque no haya tranquilo, recibido la plata. tranquilo, no me torees y vamos a llegar a ese nivel de ejercicio. Ah, Tranquilo. Estamos partiendo por uno muy livianito, dígame. Profe, esos 400.000 cuando se vuelven no se suman a las utilidades. Sí se deberían sumar. A las utilidades. Es que no a la utilidad, porque es un préstamo que yo le hice a la empresa y la empresa me lo devuelve. No pasa por utilidad ni tributa. Dígame. Sí. Como negativo en cero y nada más. Tal cual. No, ahí lo entendió muy bien. Pero normalmente, y cuando son flujos más cortitos, lo ponemos positivo cuando se termina el proyecto. En este caso puntual no, porque quería sacarle todo, despejar, limpiar al máximo el ejercicio. Ya. Empecemos. Ya. Cáchense esta. Acá se pone bueno, bueno. A ver, vamos aquí. Del flujo 1 al 10 son todos iguales. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué escribirlo 10 veces para el lado? Sabemos que son 10 flujos iguales. ¿Qué más? ¿Quién se la juega? Dígame, ¿por qué duda tiene? ¿Qué cosa? ¿De dónde salen las ventas? Porque el enunciado nos dice que las ventas, si es que hacemos el proyecto, las ventas pasan de 8 millones a 9 millones 2. Eso es lo que serían las ventas en el caso de hacer el proyecto. Y nosotros vimos en la clase pasada que vamos a ver solo lo incremental. ¿Ya? Dígame, ¿cómo seguimos? Con los costos variables, ¿Ya? ¿Y cuántos serían? 720.000. ¿Y cómo llegó a eso? El 60% de 1.200.000. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién me habló? Dígame. Sí, ya. Sí, dígame. ¿Qué sigue después? De ahí serían los costos fijos, ¿Ya? pero habría que sacarle la amortización y depreciación. No, pero y ahora se lo voy a explicar. Los desembolsables y los no desembolsables. ¿Los desembolsables cuánto eran? 100. 100.000. Los no desembolsables, 150. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Felipe, oiga pues. sí, que es una pregunta conceptual. Lo que puso de venden al lado de activos no corrientes, eso de que se vende todo el inventario en la pizarra. No, porque si es inventario no sería un activo no corriente. Es que, ¿a qué se refiere con que se venden? Que se venden al Por final de ejemplo, su vida útil. si usted compra la inversión, usted podría comprar máquinas. Y la máquina por defecto hay que saber si al final del periodo se vende o no se vende. En este caso no se venden, pero por defecto se deberían vender en algo o uno debería pagar por desmantelarla. Ya. ¿Ya? Ya, sigamos. Dígame. Ah, el periodo cero. No, al final vamos a poner las inversiones en periodo cero. ¿Se me va a llegar a eso? Dígame. No, dígame, pues. Porque el enunciado nos dice que el margen de contribución, es que eso pasa porque nos cambian de orden los cursos, pero eso se ve mucho en contra 3, de que el costo variable es ventas, el margen de contribución es ventas menos costos variables. Eso es margen. Y en el enunciado, ¿cuánto nos dice que es el margen? ¿Cuánto pues? 40, por lo tanto, por defecto, el costo son 60. ¿Estamos? Ya. Ya, sigamos. ¿Hay alguien perdido? Oiga, usted allá atrás, que llegó tarde. ¿Me va siguiendo? Seguro. Me va a preguntar. Lo tengo ahí, lo tengo ahí. Ojo, ojo, ya, dígame. Ya, esa es una muy buena pregunta. Gracias. En eso estaba. Lo voy a agregar acá porque yo quiero, a la pasada, es muy práctico agregarlo para calcular la utilidad, descontar el flujo. Exacto. Calculo sí, llegamos a dos conclusiones simultáneamente. O esas expresiones que... Sí, entonces, si uno lo agrega además,
vamos a poder tener la utilidad del periodo. ¿Y por qué era importante la utilidad del periodo? Yo sé que lo sabe. ¿Para calcular qué? ¿Qué cosa? Muy bien. Y el impuesto flujo de caja. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo al final? Ponerlo positivo. Y lo reversamos. A eso vamos, ¿ya? Sí. Carolina, dígame. ¿El 720 cómo lo sacó? Es un 60% de las ventas. Ah, ya. Sí. Gracias. ¿Ya? Ya, sigamos. ¿Cuánto nos da eso de margen? O sea, ya no sería margen, sería utilidad operacional. ¿Cuánto? Sí, 230. No, pero Mari, pues, la inversión no es parte de la utilidad. No se preocupe si usted... Ya, luego, pongan atención, que esto no es tan evidente. Luego nosotros tenemos que descontar a nivel de flujo el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? ¿Cuánto es 30% de eso? Ya, pues están muchos haciéndolo en computador. Exacto. Y ya que descontamos el impuesto, ¿qué tenemos que hacer? Oiga, número 2, que ha estado muy bien. Exacto. Pongan atención, porque esto es algo que no es tan evidente en la primera. Reversar lo no desembolsable. Sí, 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 sí. Ahí voy a parar un segundo para que vayan tomando nota y me vayan preguntando. Vayan tomando nota, vayan entendiendo de dónde sale cada cosa, que esto es sumamente importante. Oiga, ¿está entendiendo? ¿Seguro? Dígame. Profe, Porque no fueron egresos de caja. Acá los pusimos arriba solo para calcular el monto de la utilidad, para calcular el impuesto. Pero ahora tenemos que sumarlo porque nunca lo pagué de caja. Esa es la esencia. ¿Sí? Pablo, dígame. sí, que la utilidad operacional, ¿de dónde había salido? ¿La utilidad operacional? Sí. ¿Cómo? ¿De dónde salió la suma de todo lo que hay para arriba, pues? 1.200.000 menos 720 menos 100.000 menos 150 le da utilidad operacional. Ah, y los impuestos hizo 30% por el 230. Exacto, porque el impuesto a la utilidad. Sí, Ya, esperen un vale. segundo. Shh, silencio, estimados, silencio, silencio, silencio. Shh. ¿Ya? ¿Van? ¿Sí? ¿Estamos acá, Micaela? ¿Sí? Oigan, oigan. ¿Cacharon? Profe, ¿Sí? Oye. ¿el periodo cero está por algo o como la ¿Sí? ¿Qué columna al cosa, medio? Felipe? La columna al medio Sí, tiene ahora sus vamos tareas. para allá, pues. Ahora vamos, ahora vamos. El flujo cero es donde hago las inversiones. Sí, dígame. Porque no fue un egreso de caja. Yo lo puse arriba, lo desconté, porque yo quería saber cuánto era la utilidad operacional. Como decía su compañero allá, matamos 2 pájaros de un tiro, pero eso en el fondo es... Sí, ya. ¿Estamos? O sea, ¿cuánto es nuestro flujo entonces del periodo 1? Ya, de ahí lo vamos a anotar, para anotar acá. Después, inversión en activo no corriente. ¿Cuánto era? 1,5 millones. Y en NOF, yo tengo unos ejercicios de estos, pero es que yo creo que eso es como donde uno así, que uno dice, oh, esta es como la cúspide de mi carrera docente. Ahí, ahí, ahí. No, lo vamos a hacer en clase y lo vamos a resolver acá en clase. Ya. En la práctica, ya, pongan atención por favor. Ya, dejen de copiar, dejen de copiar. Yo como siempre les voy a subir el captivo, van a tener la pauta de esto. Dejen de copiar, escúchenme por favor. ¿Ya? Acá lo que tenemos que hacer, para que pongan mucha atención, el NOF, en cualquier otra parte, en el último periodo, o sea, acá no podríamos haber juntado del 1 al 10, podríamos haber hecho del 1 al 9 y el día aparte, en el último periodo, como acá está negativo, se pondría positivo, ¿ya? Yo les dije que en este ejemplo, como está muy alejado del año 10 y por simplicidad no lo estamos haciendo, pero en la práctica, todo el capital de trabajo, todas las NOF siempre se recuperan en el último periodo.
La inversión, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de lo que nos diga el enunciado, es si se vende o no se vende. En este caso nos dice que no se vende, no tiene costo, no pasa nada. Pero en general se vende y hay que hacer el cálculo del valor del libro, el valor de precio de venta y si eso genera o no genera impuestos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los flujos de caja de este proyecto? Uy. Ahí estamos. Estoy todo rayado. Ya, ahí. Si está ahí al final yo creo. ¿Para dónde termine? Ya. Por lo tanto, nosotros tenemos un proyecto que tiene un flujo negativo de 1.900.000 y tiene 10 flujos positivos de 310.000. ¿Cacharon de dónde salió todo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Recién lo que hicimos fue armar el flujo. Volvamos al PDF. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? En general, en finanzas, una de las cosas más difíciles es saber o entender bien qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Miren, se los voy a leer. Nos piden, ¿cuál será el valor presente neto si el costo de oportunidad es el 14% efectivo al año? ¿Quién me puede explicar con sus palabras qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué? Dígame. Debería traer a valor presente todos los flujos. Exacto. Les voy a explicar para que pongan atención. El valor presente es traer a valor presente, valga la redundancia, los flujos futuros que son positivos. Y al restarle la inversión se llama valor presente neto. Valor presente neto. Por lo tanto, en este caso, ¿quién puede? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? En otras palabras, lo que acabamos de construir es lo siguiente. Eso fue lo que acabamos de construir. Un flujo en 0 de 1.900.000, flujo en 1, en 2, en 3, hasta el flujo en 10. ¿Estamos claros? Ahora que ustedes ya saben matemáticas financieras, ¿cómo podemos juntar todos los flujos en el periodo cero? ¿Los podemos traer a valor presente uno a uno por separado? Sí, se puede. Yo no se los recomiendo. Ah, y esto era una de las cosas que le iba a decir. Yo estuve revisando ahora con más tiempo las pruebas y miren, Sandor, dígame. Profe, ¿cómo cachó el orden de los flujos? ¿La temporalidad? ¿Qué cosa? ¿Cómo supo la temporalidad de cada flujo? Ahí me No, perdí. porque nos dice el enunciado que son pagos esto anual nomás. Ah, ya, gracias, profe. Solo eso. Ya, lo que yo le iba a decir es que uno de los objetivos de aprendizaje de las finanzas es que no solamente sepan hacer las cosas, sino que sepan hacerlo por el camino más rápido. Y yo creo que a muchos les pasó en la prueba, especialmente con los que me decían del tiempo, eso, porque la prueba tenía muchas cosas que yo creo que como la mitad de las preguntas uno las podía sacar por descarte, por intuición nomás. Eso pasa. Ahora sigamos avanzando. Si nosotros calculamos, ¿quién puede calcular de todos los que están en computador y poner BA, paréntesis, son 10 pagos con de 311.000 cada cuota y la tasa de descuento, ¿cuánto es? Nos dice el enunciado. 14%, muy bien, Laura. ¿Cuánto les da? Oiga, ¿cuánto les da? 1.622.000. Sí, bueno, eso. Eso es el valor presente de los flujos futuros. ¿Y cuánto tuve que pagar yo por generar esos 1.600.000? 1.900.000. Por lo tanto, este proyecto que parecía tan bonito y tan ordenado tiene un BPN negativo. ¿Estamos claros? Dígame. ¿Podría repetir cómo sacó 1.600.000? Sí, es el valor presente de 10 pagos iguales. El valor presente de una anualidad. ¿Ya?
¿Estamos claros? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Ya. Es lo que está en flujo en cero, pues. Oiga, pues. Lo que está en flujo en cero es 1.900.000. Ya. Eso es lo que pasa hasta acá. Por lo tanto, y por eso empezamos a involucrar todas las materias. Ya creamos el flujo bien, ya logramos interpretar eso, ya utilizamos matemática financiera para traer todo valor presente, lo comparamos con criterios de evaluación de proyecto que fue el BPN y nos dio un BPN negativo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto? Cuando alguien me dice eso, que puede sonar muy bonito y todo, pero ¿quién me lo puede explicar con sus palabras? ¿Qué me están pidiendo? Dígame. Sí, está bien, es la TIR, pero ¿quién me puede explicar lo que están pidiendo? Dígame. Es hasta cuánto le puede exigir al proyecto para que sea rentable, o sea, hacer al Exacto, BPN eso. A nosotros nos dicen, miren, vamos a ir interpretando cada palabra de esta pregunta. ¿Cuál es el máximo costo de oportunidad? Costo de oportunidad se le llama lo que alguien va a poder exigirle. ¿Por qué? Porque o es una alternativa o es otra. Por lo tanto, siempre que ustedes le digan cuánto es el máximo costo de oportunidad, es cuánto le puedo exigir al proyecto. Que cumpla qué condición, lo que decía su compañera, que podría, comillas, soportar el proyecto. Cuando alguien les dice soportar el proyecto, significa que el VPN no sea negativo. Entonces, ¿cuál es la tasa más alta que podríamos exigirle al proyecto y que el VPN siga sin ser negativo? ¿Y qué tasa cumple eso? Como ya me habían dicho, la TIR. ¿Ya? Sí, Sandor, dígame. Nada, iba a decir lo mismo. Nada, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Vamos que se puede. Ya. Entonces, miren, si yo les dijera, cáchense la pregunta, y este tipo de preguntas son casi todas las de la prueba. Si yo les diera 4 alternativas, ¿cuál de esas 4 tasas es? El 10%. Y no tienen que calcular nada. ¿Por qué? Nosotros ya vimos que al exigirle 14% a los flujos, al traerlos a una tasa del 14%, nos pasamos, le exigimos más de lo que es capaz de soportar. Por lo tanto, necesariamente la tasa es menor a 14. Entonces, yo estoy seguro que van a empezar a calcular con este, van a estar 10 minutos en cada uno hasta llegar al 10. Y eso va a pasar, porque eso a todos nos pasó, y eso lo único que demuestra es que estudiaron un poquito más tarde, porque eso es madurez de la materia. Es lo que les he dicho desde que empezamos el curso. Eso pasa con las finanzas. Y ojalá ustedes se los digan a compañeros que vienen después y obviamente los escuchan más a ustedes que recién van a haber pasado el curso. ¿Ya? Eso pasa. Y así pasó con el 70% de las preguntas de la prueba. La mitad se descartaban al tiro. Y ahí uno al tiro empieza a cachar. Entonces, cuando vemos que una pregunta, un alumno puso 16, es un alumno que no entendió la lógica de la pregunta. Más allá de que me diga, no, profe, es que yo hice todo bien, solo cambié el número. Es que no me interesa la mecánica que hizo. Lo que a mí me interesa es que usted está diciendo una respuesta que conceptualmente es un error. Si usted me dice, no, es que yo llegué a 7, ya le puedo creer, incluso le puedo poner la mitad del puntaje, porque conceptualmente tiene lógica. Pero si me dice que un número mayor a 10, o sea, mayor a 14, no, yo creo que no está entendiendo lo que está haciendo. ¿Sí? Felipe, dígame. Profe, pero si hacemos eso sin desarrollar, no nos cuenta la pregunta buena, pues. No, totalmente, pues, pero me refiero en el caso que es, sí, o sea, evidentemente, pues, pero si usted tiene un número menor y me demuestra por qué, por último, ya me demostró que algo cacha conceptualmente. Y eso para mí es mucho más valioso que el desarrollo completo y que utilizó algo que no tiene sentido. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Por ahora, en este ejercicio lo dejamos hasta acá. Ahora les voy a explicar lo que es la tasa. Oye, ¿dónde dejé el borrador? Ah, bueno, ¿y cuál sería la tasa? Exacto, y de hecho, dígame, ¿qué cosa? ¿La TIR? A mano no se puede. Sí, sí. En calcular, si necesitan que les enseñe, no tengo ningún problema. Hay una opción que uno rellena los datos y pone despejar TIR. Dígame. Es que todavía no está claro, pero probablemente ustedes puedan traer todo, igual que en sus casas. Todavía no hay certeza, por eso no se los puedo confirmar. Dígame. ¿Ah? Ah, sí, pero después se lo digo. Ya. Sigamos. Espérenme, voy.
Ya, Profe, sigamos. Sí, dígame. después, si es posible, considerando que muchos de nosotros, o sea, necesariamente vamos a tener que ocupar las calculadoras, ¿sería posible que usted suba como un tutorial, así como Sí, youtuber o sea, de la calculadora? hay unos videos muy buenos que les puedo dejar el link. Ya, Oye, aquí ya, está la perfecto. explicación, o se los puedo explicar yo. Sí, eso O también también. lo pueden ver con Isidora en alguna ayudantía. Yo creo que sí, pero no tengo certeza. Porque a nosotros Alejandro nos dijo, traten de igualar las máximas cosas de su casa acá. Entonces vamos a tener que decir quiénes no tienen computador, vamos a tener que hacer un listado para que algunos puedan usar los de laboratorio, los que quieran usar solo calculadora financiera, y se está analizando logísticamente. Todavía no hay certeza, eso es lo que les decía. No. ¿Qué cosa? Yo creo que esta, la Casio, la FC100, es como la más básica buena. Si es que ya tienen otra un poco más desarrollada, como la HP, también les puedo enseñar a usar, pero yo no les recomiendo tanto porque se pueden manear un poco. Esa es la más básica y les va a servir para todo acá, incluso para el magíster si eventualmente lo quieren. También les podría servir. En la Casio FC100 es la más barata. Ya, ya, pongan atención. Estimados, silencio, silencio. Ya pues, oiga, no la distraiga, pues. Pero, ya, partamos. Oiga, ya pues, Mari, después yo les explico. Es que necesito silencio absoluto porque esto es difícil y es sumamente importante. Lo necesitan para el próximo ejercicio que lo vamos a hacer el martes. Necesitamos esta materia. Miren, primero, ¿qué les había dicho yo que era CCPP o WAC? ¿Qué es lo que era? Sí, está bien, pero no me digan el nombre, las siglas, pues el concepto, ¿qué es lo que era? Ya, sí, dígame. Ya, el promedio ponderado de qué, pues, la mecánica del promedio. Pero, ¿qué es lo que estoy calculando al promediar? ¿Un número, una tasa, un costo? ¿Qué? Eso. Es la tasa que equivale a financiar todos los activos de la empresa. Eso es, tomen nota, esto es muy importante. El WACC o el costo de capital promedio ponderado es la tasa más representativa para financiar los activos que están generando este flujo. ¿Quién generó el flujo? Una empresa, una organización, lo que sea. ¿Ya? Lo que hace esta tasa es decir lo siguiente. Lo que hace esta tasa es decir lo siguiente. Miren, nosotros vamos a separar en dos tipos de, podríamos decir, financiadores, por decir, valga entre comillas. Unos que tienen ciertas características que simplemente prestan dinero y exigen una tasa, pero eso que me cobran a mí, yo no lo puedo meter en ninguna parte a nivel de estado de resultados. ¿Ya? Esos, para nuestro caso, los vamos a dejar como el patrimonio. ¿Por qué? Porque los socios me van a exigir una tasa y lo que me cobran yo no lo puedo descontar de nada. Simplemente yo les pago un poco más porque me prestaron plata. No, lo que te prestan los socios, no. Lo que te prestan terceros, sí. Y por eso es lo que es sumamente importante entender esto. Prestan. Profe. Exacto. Es que por eso lo puse muy entre comillas, porque esa palabra no existe, pero es para que entiendan nomás. Exacto, son quienes financian. Otros. Pero los dividendos no rebajan mi utilidad. Yo tributo por todo. Eso es lo que quiero poner énfasis. Ese es el eje. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando terceros me cobran a mí una tasa de interés? El banco, cuando me cobra una tasa de interés, ustedes, de nuevo les digo, que vieron muy bien Intro a la Conta, que si bien fue online, pero le sacamos bastante la mugre y creo que entendieron bastante. ¿Qué es lo que pasaba con los gastos financieros? ¿Qué pasaba? Dígame. Se van al estado de resultados y rebajan mi utilidad. Ese es el punto más importante. De que estos, por cada peso de interés, rebaja.
rebaja el impuesto. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, dígame. Pero todavía no, sí, tiene mucho que ver, voy a llegar a eso, pero todavía no, para que no se adelante. Dígame. ¿Puede repetir lo del interés nuevamente, por favor? ¿Qué cosa? Lo que acaba de mencionar sobre el interés. Sí, ya voy, dígame. Ese extra simplemente se paga nomás. Contablemente no rebaja la utilidad para pagar menos impuestos. Exacto, simplemente sale de flujo. En cambio, lo que me cobran terceros, los bancos, el banco me mete una factura y yo la meto como gasto por los intereses. Por eso lo separo. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, estimados, silencio, silencio, que esto es súper importante. Y esto va a ser de las bases de la estructura financiera de sus cabecitas. Por lo tanto, tienen que entenderlo. Esto que está acá tiene un costo que es una tasa, de ahora en adelante las tasas las vamos a llamar K, y a estos compadres que nos prestan plata y nosotros les devolvemos, pero no podemos rebajar nuestra base imponible, es decir, pagar menos impuestos, les vamos a llamar K o el costo del o estoy escribiendo cualquier... El K del equity, ¿ya? Luego, el costo de la deuda, y deuda en inglés parte también con D, por lo tanto vamos a tener el costo del patrimonio y el costo de la deuda. Estos K son tasas. 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 ¿Ya? ¿Profe? ¿Qué cosa? ¿Serían tipos de WACC? No, ¿O otra tasa? no, otras tasas. El WACC es el promedio de otras tasas. Esas son tasas sueltas. Ya. Entonces, el banco a ustedes les puede prestar dinero al 10% anual, por dar un nombre cualquiera. Los socios, y esto lo van a ver un poquito más adelante cuando se dediquen a estudiar tasas, que es en Finanzas 2, los socios siempre van a cobrar una tasa mayor, por el riesgo, siempre. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen la mitad, por ejemplo, se financió el 10% y la otra mitad se financió al 15%, ¿qué es lo lógico para calcular el costo entre ambas? Promediarlas. Pero las vamos a promediar ponderadamente. ¿Qué significa eso? Que si es que es mitad y mitad, es por 0,5 por 0,5. Si una es 30% y la otra es 70%, es por 0,3 por 0,7. Eso es un promedio ponderado, no un promedio simple. Exacto, tal cual. Sí, es tal cual. Como tarjeta de existencia de promedio ponderado, esto es lo mismo. Por eso esto se llama costo de capital promedio ponderado, porque vamos a estar promediando dos tasas. Entonces, vamos a llegar a cómo se calcula. Es por la cantidad que tenemos de equity dividido activo, por ejemplo, si tenemos 1.000 y total de activos son 2.500, por deuda dividido activo, que asumamos que 0,5, sí, perfecto, por dar un ejemplo, pero, dígame, que necesito terminar la idea, pero dígame. Que no le entendí por qué agregó el equity dividido en activo. Esto es porque quiero calcular el porcentaje. Nada más. Es porque, ¿se acuerda que antes nosotros en el ejercicio era 1.009.000? Que había que poner, ¿quién puso ese 1.009.000? ¿Terceros que me cobraron una tasa de interés que puedo rebajar la utilidad? ¿O socios que simplemente me cobran? ¿Qué porcentaje cada uno? Yo lo calculo con esta división. Puede ser 30% 70, 40, 60, 90, 10, da lo mismo. Pero, ¿cómo se calcula? Con esto. ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? ¿Sí? Ya. El porcentaje de cuánto... Y el porcentaje financiado por los accionistas. Listo. No es nada más que eso. Pero, y aquí viene la parte entretenida, pues si de nuevo les digo, esto no puede ser tan fácil y sencillo. ¿Qué es lo que pasa? El KD es la tasa de intereses. ¿Qué va a pasar por cada interés que uno pague? Si yo tengo 10 pesos que hoy estoy pagando de interés, estoy rebajando un porcentaje de impuestos. Porque si yo pagué 10 pesos de impuestos y la tasa de impuestos, 10 pesos de interés y la tasa de impuestos, ¿cuánto era en el ejercicio?
30%. El efecto en flujo es los 10 menos los 3 que me ahorré, por lo tanto 7. ¿Cómo hacemos ese cálculo acá? Por 1 menos impuestos, que son taxes, por eso este. ¿Ya? ¿Entendieron la lógica? A eso se le llama, financieramente hablando, el escudo tributario. Y lo van a ver bastante más adelante, pero solo para que sepan. Por lo tanto, la fórmula del WACC, que la vamos a usar el martes, en la próxima semana, es el costo del patrimonio por el porcentaje del patrimonio más el costo de la deuda por el porcentaje de la deuda por 1 menos T. ¿Ya? El porcentaje del patrimonio es lo mismo que patrimonio y activos totales. Si yo tengo 10 de patrimonio y activos totales 1000, significa que tengo un 10% de patrimonio y un 90% de deuda. Es lo mismo. ¿Y por qué se pone buena la cuestión? Porque en el siguiente ejercicio, si alguien lo quiere empezar a leer, silencio, silencio, si alguien lo quiere empezar a leer, yo no les voy a dar este dato, sino que ¿qué les voy a dar? Les voy a decir, la empresa hizo una emisión de acciones. Y ustedes van a tener que calcular el costo de esa acción, la rentabilidad. Y si les digo, la empresa hizo una emisión de bonos, van a calcular el KD. Entonces van a tener que incorporar toda la materia del curso, como ya les había adelantado al inicio, en esta materia global que es evaluación de proyecto. El costo de la deuda. ¿Ya? No... Es que deuda en inglés, debt, entonces costo de la primera letra nomás. ¿Ya? Entonces, de hecho, solo como dato, si ustedes ven acá el siguiente ejercicio, que ojalá lo pueden tratar de hacer el que voy a, no sé si alcance, pero deberíamos tratar acá da justamente esa información. De hecho acá en el ejercicio les pongo 2 tasas de impuestos distintas, entonces les digo, si el impuesto a la renta es tanto y el impuesto a la renta es tanto, ¿cambia la decisión? Para evaluar el proyecto, ¿sirve o no sirve? Y lo mismo acá, en realidad el ejercicio es muy básico, pero tienes información. Nos dice financia 50% con un bono perpetuo que paga cupones semestrales de tanto. Ustedes pueden calcular. ¿Ya? Eso, estimados. Lo dejamos hasta acá, espero que les haya servido. Fue igual intenso, pero seguimos el próximo martes y el próximo jueves con lo mismo. ¿Ya? Si quieren, si tienen dudas, se acercan para acá. Profe.